¿Qué harías si en medio de un camino solitario, la voz que te advierte del peligro no proviene de un ángel ni de un profeta, sino de un asna? La historia de Balaam da un giro impactante cuando su fiel animal, tras ser golpeado repetidamente, comienza a hablar con palabras humanas, revelando un peligro invisible pero mortal. ¿Qué fuerza tan poderosa podría hacer que un asna hablara? ¿Y por qué Balaam estaba tan cegado para no ver lo que estaba frente a él? Esta increíble escena te dejará atónito, pero lo que sigue es aún más sorprendente. Balaam, un profeta de origen no israelita, es una figura destacada en las Escrituras, especialmente en los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Su historia está envuelta en misterio y contradicción, pues a pesar de ser conocido como un profeta que hablaba con Dios, sus acciones y motivaciones revelan una constante lucha entre seguir la voluntad divina y sucumbir a sus propios deseos. Balaam aparece por primera vez en Números 22, cuando es convocado por Balac, rey de Moab. Balac estaba alarmado por la presencia de Israel en las llanuras de Moab, y temía que la multitud israelita, que había derrotado a los amorreos, también destruyera a Moab. Por ello, envió mensajeros a Balaam con la esperanza de que este profeta pudiera maldecir a Israel, debilitando así a la nación y haciendo posible su derrota. La primera respuesta de Balaam ante los mensajeros de Balac revela su aparente devoción a Dios. Balaam pidió que los mensajeros esperaran mientras él consultaba a Dios sobre el asunto. Esa noche, Dios habló con Balaam y le dijo que no fuera con los mensajeros y que no maldijera al pueblo de Israel, porque bendito es. Números 22:12. Balaam obedeció y rechazó la primera invitación de Balac, enviando a los mensajeros de regreso con la negativa. Sin embargo, Balac no se rindió y envió una delegación más prominente y con mayores promesas de honor y riquezas. A pesar de la clara instrucción inicial de Dios, Balaam respondió a esta segunda oferta diciendo: «Aunque Balac me diere su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar el dicho de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica ni grande». Sin embargo, Balaam pidió a los mensajeros que se quedaran nuevamente, y esa noche Dios le dio permiso para ir con ellos, pero con la condición de que solo dijera lo que Dios le ordenara. Aunque Dios permitió que Balaam fuera con los moabitas, la razón del enojo divino se manifiesta en el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Esto puede parecer confuso, ya que Dios le había dado permiso para ir. Sin embargo, al examinar el contexto y las acciones de Balaam, se puede entender mejor. Aunque Dios le permitió ir, Balaam estaba motivado por la avaricia y el deseo de obtener las riquezas y honores que Balac le ofrecía. Su corazón no estaba completamente alineado con la voluntad de Dios. Su deseo era aprovechar la situación para su propio beneficio. En 2 de Pedro 2:15-16 y Judas 1:11, se menciona que Balaam amó el premio de la maldad, lo que revela que su intención no era pura. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su asna y partió con los príncipes de Moab. Pero Dios envió un ángel para interceptar su camino. Aquí comienza un episodio sorprendente. Mientras Balaam cabalgaba, su asna vio al ángel del Señor, que se había plantado en el sendero con una espada desenvainada, aunque Balaam no podía verlo. 3 veces su asna se desvió para evitar al ángel. Primero se apartó del camino hacia el campo, luego se apretó contra una pared, y finalmente se echó bajo Balaam. Enfurecido, Balaam golpeó a la asna repetidamente, sin entender la razón de su comportamiento. En un giro milagroso, Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: «¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces?» Y Balaam respondió al asna: «Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría». Y el asna dijo a Balaam: «¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo?» Y él respondió: «No». Solo entonces, Dios abrió los ojos de Balaam, permitiéndole ver al ángel del Señor que lo estaba deteniendo y tenía su espada desnuda en su mano. El ángel le advirtió que su camino era peligroso y que debía pronunciar únicamente las palabras que Dios le ordenara. A pesar de la instrucción de Dios, Balaam parece haber estado buscando una forma de complacer a Balac sin desobedecer explícitamente a Dios. Este tipo de doblez y falta de integridad en su misión es lo que provocó el enojo de Dios. Balaam no estaba simplemente yendo por obediencia, iba con una intención de aprovechar la situación para su propio beneficio. Cuando Balaam finalmente se encontró con Balac, este lo llevó a varios lugares altos desde donde podía ver al campamento de Israel. En cada lugar, Balac esperaba que Balaam maldijera al pueblo de Israel.
pero en lugar de maldecir, Balaam pronunció bendiciones sobre Israel. En su primera profecía, Balaam declaró: ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y cómo he de execrar al que Jehová no ha execrado? En su segunda profecía, Balaam afirmó que Dios no ve iniquidad en Israel y que Jehová su Dios está con él. Y en su tercera profecía, Balaam proclamó que los que bendijeren a Israel serían bendecidos, y los que lo maldijeren serían malditos. Balac, frustrado y enojado, reprendió a Balaam por no cumplir con su deseo de maldecir a Israel y lo despidió sin darle las riquezas que había prometido. Sin embargo, antes de irse, Balaam pronunció una cuarta profecía, en la cual predijo la venida de un rey poderoso en Israel, que derrotaría a Moab y a otros enemigos. A pesar de las profecías favorables sobre Israel, la historia de Balaam no termina aquí. En Números 25 y 31 se revela que Balaam aconsejó a los moabitas y madianitas a seducir a los israelitas para que cayeran en la idolatría y la inmoralidad sexual. Como resultado de este consejo, Israel se involucró en la adoración a Baal de Peor, lo que provocó la ira de Dios y llevó a una plaga que mató a 24,000 israelitas. Este acto reveló la verdadera naturaleza de Balaam, quien, a pesar de haber sido un instrumento para pronunciar bendiciones sobre Israel, también fue responsable de inducir al pueblo a pecar gravemente. Finalmente, Balaam encontró su fin en una batalla entre Israel y los madianitas. En Números 31:8 se menciona que Balaam fue muerto a espada junto con los príncipes de Madián. Este evento es recordado en otros libros bíblicos como un ejemplo de la corrupción y el peligro de aquellos que, aunque poseen conocimiento de Dios, eligen seguir sus propios deseos y ambiciones en lugar de la voluntad divina. En Josué 13:22 se menciona a Balaam como el adivino, y en el Nuevo Testamento, tanto Pedro como Judas hacen referencia a Balaam como un ejemplo de los falsos maestros que, motivados por ganancias deshonestas, inducen a otros al pecado. Segunda de Pedro 2:15-16, Judas 1:11. El Señor Jesucristo también en Apocalipsis 2:14. Al hablar a la iglesia de Pérgamo, menciona a Balaam como un ejemplo de alguien que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a la idolatría y la inmoralidad sexual. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La historia de Balaam es un recordatorio de que la proximidad al conocimiento de Dios no garantiza la obediencia o la salvación. Balaam tenía una relación directa con Dios, pero su amor por las riquezas y el honor lo llevó a transgredir la voluntad divina. A través de sus acciones, Balaam demostró que es posible conocer la verdad y aún así elegir el camino de la desobediencia. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y a permanecer fieles a la voluntad de Dios, recordándonos que la obediencia a Dios es más valiosa que cualquier riqueza o reconocimiento que el mundo pueda ofrecer. En resumen, la vida de Balaam es una advertencia sobre los peligros de permitir que las ambiciones personales eclipsen la voluntad de Dios. A pesar de ser un profeta con acceso a la voz divina, Balaam es recordado no solo por las bendiciones que pronunció, sino también por su traición a Israel, que resultó en la muerte de miles. Su ejemplo es una lección para todos los que buscan servir a Dios. La verdadera obediencia requiere no solo conocer la voluntad de Dios, sino también seguirla fielmente, sin dejarse desviar por las tentaciones de este mundo. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido inspirador. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.